Hola, esto es Showtime 112. Hermann Göring es una de las figuras más notorias de la historia. Su fama como líder nazi es conocida, y no hablaremos de eso aquí. Si eres extraterrestre o generación Z, quizá debas buscar lo básico en Google. Si sabes de historia, quizás sepas que Göring fue as de combate en la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes cuántas victorias se le atribuyen? ¿Qué aviones pilotó realmente y contra qué aeronaves enemigas se enfrentó en combate? ¿Ganó alguna vez con el Fokker triplano? ¿Y cuántas bajas confirmadas coinciden con los registros británicos y franceses? Si tienes curiosidad por este tipo de detalles, estás en el lugar correcto. Este video es para ti. Seamos claros, no buscamos glorificar a un criminal de guerra condenado, sino mostrar eso. La historia tiene capas y relatos inesperados. A veces los hechos poco conocidos son más fascinantes. Göring, nacido en 1893 en Latocientientos. Su padre fue exoficial del ejército y gobernador general del África sudoccidental alemana. De niño, Hermann vivió en un castillo medieval propiedad de su padrino, Hermann Eppenstein, un médico judío adinerado. Con esas influencias, no sorprende que Goethe mostrara temprano interés militar. Con solo 16 años, fue enviado a una academia militar en Berlín. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, Göring era un joven teniente de infantería. Pasó 7 semanas de guerra como comandante de compañía, en intensos combates contra los franceses. A finales de septiembre de 1914, su carrera en la infantería se detuvo abruptamente, por un dolor severo en la rodilla por artritis reumatoide, condición que ya sufría, pero se volvió insoportable en la guerra. Fue entonces cuando el amigo de Göring, Bruno Lerser, intervino con una solución. Lerser ya se había unido a las Fliegertruppen, el servicio aéreo alemán, e invitó a Göring a unirse como su observador. Los oficiales subalternos no podían transferirse por capricho. Göring pidió ayuda a su padrino, el Dr. Eppenstein, y pronto volaba como observador de Lerser, con la Feldfliegerabteilung 25 o sección de vuelo de campo 25. Volaban el Aviatik B-2, un biplano biplaza usado para reconocimiento y bombardeos iniciales. Göring ya mostraba tendencia a exagerar en sus informes de misión. La llegada del Fokker Eindecker, con ametralladora sincronizada disparando por la hélice, motivó a Goethe a solicitar entrenamiento como piloto. Obtuvo sus alas en septiembre de 1915. Tras solo un vuelo en el Fokker y sin autorización, volvió a su antigua unidad como piloto, volando el Albatros C-1, un avión de reconocimiento biplaza armado con una ametralladora defensiva, pero a veces también con una que disparaba hacia adelante. Goethe logró su primera victoria aérea el 16 de noviembre de 1915, al derribar un biplano francés, Maurice Farman, Me F-7. Reclamación confirmada oficialmente, aunque los registros franceses no muestran una pérdida similar. Goethe combatió en Verdún en 1916 y el 14 de marzo obtuvo su segunda baja, ahora piloteando el nuevo Aigh 2 bimotor, un bombardero. El Quadron G4 francés aterrizó a la fuerza en zona alemana y su tripulación fue capturada. Goethe fue reconocido por la victoria, aunque su acompañante disparó. Goethe no tenía ametralladora delantera. 2 bajas eran impresionantes para un piloto de reconocimiento, pero la gloria era para los pilotos de caza monoplaza, como Oswald Belkem y Max Immelmann. Siempre ambicioso, Goethe decidió unirse a ellos. El 9 de julio de 1916 por fin voló un caza monoplaza, aunque no el monoplano Fokker, ya peligroso para sus propios pilotos y el enemigo. El Halberstadt D-2, un caza menos conocido, superaba al Fokker Eindecker y su motor estacionario era mejor que el motor rotatorio problemático del Fokker. El Halberstadt también era bastante maniobrable y bueno en el picado. La primera reclamación de Göring como piloto de monoplaza fue el 15 de julio de 1916 contra un biplano francés Voisin.
pero no fue confirmada el 30 de julio, afirmó y se le reconoció haber derribado el Caudron G4 francés, hecho que coincide con los registros de pérdidas franceses. En octubre de 1916, Göring fue transferido al escuadrón de caza 5 para apoyar a las fuerzas alemanas en la batalla del Somme. Desde entonces, sus rivales principales fueron pilotos británicos. El 2 de noviembre Göring se encontró en un combate aéreo dramático, detallado en ambas biografías en el relato de 1932. Göring y otros 2 pilotos alemanes estaban buscando un gran bombardero británico en un clima brumoso. Göring localizó el objetivo, pero sus compañeros se retiraron, dejándolo solo sin saber que al menos 20 cazas enemigos lo acechaban arriba. Atacó en picada al bombardero, hiriendo al artillero y 2 reemplazos. Luego dañó un motor del bombardero y lo obligó a regresar planeando. De pronto, una docena de cazas británicos monoplaza atacaron de Göring. Halberstadt fue herido en la cadera por varios impactos. Con poca munición se lanzó en picada, escapó por la niebla y aterrizó cerca de un cementerio con una iglesia-hospital de campaña, perdiendo el conocimiento brevemente. La biografía de 1937 omite el aterrizaje en el cementerio. El informe oficial dice que atacó un biplano enemigo y solo 6 cazas lo atacaron. El bombardero que atacó probablemente no era un Henley Page O, como dijo Göring, sino un B-2D más pequeño, que fue derribado en esa zona en ese tiempo. El piloto, el sargento Cecil Bromley, murió más tarde a causa de sus heridas. Ambos bandos perdieron el avión, pero ni Göring ni los pilotos británicos recibieron crédito oficial. Estas discrepancias son comunes en la historia del combate aéreo. Muchas victorias confirmadas no pueden ser comparadas con los registros de pérdidas enemigas, y a veces, como en este caso, las victorias no se acreditan debido a la falta de testigos o pruebas físicas. Goethe pasó meses recuperándose y haciendo tareas en tierra. Una vez más, su amigo Lerser, que ahora comandaba la Jagdstaffel 26, movió influencias para que Göring fuera asignado a su unidad. Ahora con el nuevo Albatros D3 de mejor rendimiento y potencia de fuego, Göring buscó el éxito hasta abril de 1917 durante el Abril Sangriento, cuando el Real Cuerpo Aéreo Británico y el Servicio Aéreo de la Marina Real perdieron 1/3 de sus aviadores en el frente. El 23 de abril, cielo despejado facilitó una gran ofensiva británica con intensa actividad aérea cerca de Arras. Lorser envió una patrulla de cazas a las 4:30 p.m., incluyendo a Göring. En el vuelo de casi 200 km y 2 horas, el grupo de Göring encontró 4 biplanos británicos F-2B. Göring dañó uno, forzando su aterrizaje de emergencia en Reino Unido, pero hubo suficientes testigos alemanes para confirmar su victoria.
Göttingen logró otra baja el 28 de abril de 1917, cuando su escuadrón atacó 6 biplazas Sopwith. Su objetivo cayó tras las líneas alemanas cerca de San Quintín. Un Sopwith cayó tras las líneas británicas. 2 pilotos alemanes recibieron crédito, pero los británicos registraron solo una pérdida. El Sopwith Strutter, pilotado por el segundo teniente Clifford Rees, y el aeronáutico de segunda clase William Moult, quienes fueron capturados. Probablemente fue Göring quien los derribó. Aunque Alemania no reconocía oficialmente a los pilotos con 5 victorias como ases, hoy ese título es aceptado. La victoria de Göring el 28 de abril de 1917 marcó cuando obtuvo ese título. Obtuvo más victorias aéreas y ganó fama. Probablemente hablaremos más de esto en próximos videos. Cuéntanos en los comentarios qué piensas del contenido de la Primera Guerra Mundial en el canal. ¿Te gustaría ver más historias de la Gran Guerra? Gracias por vernos. Sigue en Showtime 112.